no sabes cuánto me emociona este encuentro contigo. ¿Cómo has estado? Pues mira, estoy un poquitico impresionado de hoy, porque me acabo de vacunar hace una hora. Ok. Después de decir que no me iba a vacunar y que iba a esperar y que no sé qué, decidí, decidí que eh, voy a ir a Egipto en septiembre, Ujú. ¿sí? Entonces tengo que prepararme para estar en contacto con muchísimas personas y con muchísima gente en Egipto. Entonces decidí que era preferible jugarla seguro y decidí ponerme la vacuna. Hoy me vacuné con la Pfizer. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Hasta ahora no me siento perfecto. Me vacuné hace una hora y no tengo ningún síntoma raro ni nada por el estilo, de manera que everything is going well. Súper, me encanta y seguro que así continuará, así tendrá que ser. Yo todavía no me decido a aquello, de la vacuna tampoco, pero bueno, ya veremos, como que cada día lleva su afán y como tú bien Yo, dices, si yo, vas yo a dije viajar, te que, preparas. yo dije que si me correspondía, tenía que llegar cerca a mi casa. Yo estoy en la laguna de Ubaque, Cundinamarca, y Ok. aquí llegó a Ubaque la vacuna Pfizer para mí y para otra más gente, ¿no? Pero porque me habían llamado para otras vacunas, pero yo dije, no, yo solamente me voy a vacunar con la Pfizer, entonces me correspondió. O sea, eso entendí que el universo me estaba diciendo, te corresponde vacunarte, Fernando. Entonces bajé y me vacuné y aquí estoy ya listo. Me Te encanta. recomiendo tomar mucha agua. Sí, bueno, yo también tengo ahí mi tecito y me encanta Bueno, además el tema que vamos a hablar hoy porque, bueno, yo te he estado viendo y siguiendo tu página, siguiendo tus charlas y tú tienes un curso espectacular que se llama Crealidad y yo dije, qué chévere que podamos hablar con Fernando acerca de nuestro rol como creadores y cómo podemos hacer justamente para desarrollar esa capacidad, porque es que todo el tiempo estamos creando cosas que no queremos. Si uno le pregunta a la gente, es muy común decir, no, es que nosotros creamos nuestra realidad y la gente dice, usted está loca, yo por qué voy a querer guerra, yo por qué voy a querer un virus, yo por qué voy a querer la quiebra. Entonces es interesante como empezar a organizar las piezas de ese rompecabezas. Y pues contigo que eres el investigador y el maestro que ha estado detrás de ese curso, yo creo, no sé si estás de acuerdo, que empecemos a hablar acerca de cómo creamos a partir de nuestras creencias. ¿Qué es una creencia? bueno, nosotros nacemos para convertirnos en creadores de realidades perfectas. Lo que pasa es que para tú llegar a convertirte en un creador de realidades perfectas, primero tienes que crear realidades imperfectas. Y al experimentar los resultados que obtienes con esas realidades imperfectas, encuentras que no te gustan, evidentemente, ¿no? Y eso hace que tú, lo primero que hagas es que eh, no quieres que se repita la experiencia normalmente de sufrimiento, de conflicto, de escasez, de enfermedad. No quieres que se repita en tu vida, ¿verdad? Y cuando no quieres que se repita en tu vida, pues la única manera es averiguar qué fue lo que causó la dificultad o el problema o la experiencia o la creación equivocada, imperfecta que acabas de realizar. Y eso implica varias cosas, Carolina. Lo primero que implica es autoobservación, o sea, llevar el ojo de tu mente a tu interior. Bueno, esto es una historia muy vieja, ¿no? Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Eso estamos hablando de hace 2500 años. O sea que esto no es una cosa que nos estamos inventando ahorita, sino que es, sino que es Antiguo. que es un cuento viejo. Pero Entonces, ¿por qué necesitas? ¿Ah? cuesta mucho porque dada la coyuntura uno siempre está estimulado hacia afuera y uno interpreta el mundo hacia afuera, pero no interpreta el universo que hay adentro. Y yo creo que toda la vida uno se la puede pasar observándose y conociéndose porque uno no es el mismo. No soy la misma Pero, desde hace 2 días o desde hace una hora. pero además, tú mencionaste una cosa importantísima que eran las creencias, ¿sí? Me dijiste que por qué no comenzábamos a definir qué son las creencias.
Pues las creencias es información que tú recibes del exterior, de personas a tu alrededor, de tu universidad, de Facebook, del Internet, bueno, hay muchísimas personas que, de libros sagrados, de N mil cosas. Pero todas son fuentes externas a ti. Y tú no puedes saber con certeza si esa información es verdadera o es falsa. ¿Sí? ¿Por qué no puedes saberlo? Pues porque si pudiéramos saber inmediatamente que oímos algo que es verdadero o es falso, inmediatamente nadie se equivocaría y todo el mundo, no existiría la desinformación, la mentira, la propaganda, etcétera, ¿verdad? Pero no tenemos esa capacidad. Pero el universo nos la dio de otra manera. Nos la entregó básicamente a través de la autoobservación. ¿Cómo? Tú utilizas pasa algo en tu vida y tú tienes que dar una respuesta a eso que está sucediendo en tu realidad, ¿verdad? Entonces, tú tienes que tomar una decisión, examinar lo que está pasando, revivir memorias de eventos similares, pedir consejo, etcétera, para poder tomar la decisión de cómo vas a actuar ante lo que está sucediendo en tu realidad. Normalmente la persona no se pone a pensar tantas cosas, sino que toma la decisión, ¿verdad? En gran medida a raíz de la emoción que produce el evento o el estímulo que tú estás percibiendo. Tú tomas Decisión con miedo o con rabia o con celos. Básicamente una emoción o te es placentera o la rechazas o no la quieres. Esa emoción es clasificada por la amígdala cerebral y envía esa energía a tu mente. Pero tu mente la filtra a través de tu sistema de creencias. O sea que las creencias son importantísimas para definir si lo que estás experimentando y viendo es bueno para ti, ¿sí? Y si te vas a sentir bien con lo que estás observando o no. Pero además hay otra cosa adicional, que es que esa emoción que produce un sentimiento, el sentimiento es una emoción mental, llamémoslo así. Ya no es una emoción física, sino mental. La emoción es involuntaria y el sentimiento es voluntario. Depende de tu sistema de creencias y de tu personalidad. O sea, de la manera como tú ves la vida, de la manera como tú ves la realidad en la que existes. Entonces, tú tomas una decisión y actúas. La mayoría de la gente no observa los resultados de esa acción ni reflexiona sobre ellos. Y ese es ahí donde está el problema, porque el resultado que tú obtienes con tu decisión es la manera, el método que te entregó el universo, la herramienta que te entregó el universo para saber si la información que utilizaste para tomar la decisión es verdadera o es falsa. Si la información que utilizaste para tomar tu decisión produce conflicto, sufrimiento, desánimo, malestar, escasez, enfermedad, esa información es falsa. Porque el universo está asentado sobre una piedra fundamental, que es que todo lo que es falso siempre produce resultados de sufrimiento. Y todo lo que es verdadero produce resultados de armonía. O sea, ahí está la verdad y la mentira. Eso es lo que nos permite a nosotros dirigir nuestra evolución hacia, hacia un camino que nos permita encontrar la felicidad y la armonía en nuestra vida. Porque realmente ese es el gran atractor para todo el mundo. Todo el mundo quiere ser feliz. Nadie quiere sufrir. Claro. Entonces, la única manera para tú encontrar rápidamente la felicidad en tu vida es que tú comiences a darte cuenta que de tus acciones, tus pensamientos, porque todas las causas de lo que sucede afuera están en tu mente. Entonces, tú lo que tienes que hacer es mirar qué información estoy tomando de mi mente, que es una creencia, porque mientras yo no la verifique en mi realidad y la convierta en una comprensión, que es una certeza y que es sabiduría, esa información puede ser cierta o puede ser falsa. La mayoría de las veces es falsa. Y al ser falsa y tú creer... ¿Ah?
Por eso sufrimos tanto. Claro, y al ser falsa y tú creer que es verdadera, tú la vas a usar para fundamentar tus decisiones y cuando te encuentras con que tienes conflicto, problemas, pierdes proveedores, pierdes clientes, pierdes a tu esposa, tienes conflicto con tus hijos. Entonces, y en ese momento tú crees que eso es un resultado de la casualidad, cuando no tienes información de sabiduría. Crees que eso es el resultado de la casualidad, porque no sabes que la realidad personal tuya es creada por lo que tú tienes en tu interior, por lo que tú tienes en tu mente, por tu sistema de creencias y por tu personalidad. Entonces, la mente, nosotros estamos en una realidad de contrastes, Carolina. Todo lo que hay a nuestro alrededor es contrastante, ¿verdad? Son polos opuestos, son parejas de opuestos, día y noche, amanecer y atardecer, nacer y morir, gula y dieta, lujuria y castidad, nacer y morir, en fin, todo lo que hay a nuestro alrededor tiene un opuesto. ¿Y eso por qué? ¿Por qué existimos en una realidad de contrastes? Para Para aprender a que, para, discernir, ¿no? Para aprender a elegir. exactamente, para aprender a discernir entre lo que te produce sufrimiento y lo que produce armonía. Y además, hay unas leyes de creación de la realidad. Tú eres un creador, ¿sí? Todos los que estamos en este planeta Tierra somos creadores. Lo que pasa es que hay niveles de creadores, como niños en el colegio. Hay unos que están en kinder, y hay otros que están en sexto bachillerato, y hay otros que están en la universidad y otros que están en PhD. Entonces, los que están en PhD atraen a su vida muchísimas cosas que de alguna manera ellos, con sus intenciones y sus propósitos, atrajeron a su realidad. O sea, aprendieron a manifestar en la vida. Pero para llegar allá hay una escalera, hay un proceso que todo el mundo tiene que pasar. Ese proceso comienza básicamente, el primer peldaño es evitar los pensamientos y los sentimientos negativos. Cero sentimientos, cero ¿Y cómo los pensamientos puedo negativos. reemplazar, Fernando? Porque eso es como, digamos, un eslogan de este momento, piensa positivo, siente positivo. Y pues yo aquí abogando por la gente que dice, eso es pura carreta nueva era, ¿cómo hago yo para pensar en positivo cuando salgo a la calle y todo está hecho un caos, cuando miro mi cuenta bancaria y no tengo con qué pagar los servicios? ¿Cómo voy a pensar positivo si mi realidad, la realidad que estoy percibiendo me es adversa? Entonces, digamos ahí tú, ¿qué, qué consejo o qué, sí, qué A herramienta ver, consideras Carolina, que podría ser útil? la persona que tiene esa visión de la realidad en la que existimos es perfecta, perfecta, con la guerra, con el caos, con todo lo que acabas de describir, ¿sí? Porque esas son las lecciones que nosotros necesitamos, por las que nosotros necesitamos pasar para poder aprender y encontrar primero las causas de la falsedad en nuestra mente y entender que esto es una escuela que tiene 7 niveles en el plano humano, ¿sí? Y esos 7 niveles, cuando tú estás en un nivel muy bajo, cada uno de esos niveles tiene 7 subniveles. O sea que Es en como realidad nivel hay, de conciencia, nivel de sí, entendimiento. son Ujú. niveles de conciencia. 7 niveles de conciencia hay en el plano humano, ¿verdad? Y cada nivel de conciencia tiene 7 subniveles. O sea que en realidad hay 49 niveles de conciencia. Entonces, obviamente, los que están en primer nivel les cuesta todo lo que ven, le va a parecer negativo, los que están en segundo también, los que están en tercer nivel también. Dentro de el planeta Tierra es un planeta de tercer nivel de conciencia predominante. O sea que aquí la mayoría de gente está entre el 3.1 y el 3. Hay muy pocos en 3.6 y 3.7. La mayoría está 3.2, 3.1, 3.3. Cuando tú estás en ese nivel de conciencia, y no estoy hablando de dimensiones, porque hay una cantidad de desinformación que confunde la dimensión con el nivel de conciencia. La dimensión es el resultado de la frecuencia vibratoria. Hay 40 dimensiones en la realidad. Y nosotros, nuestro cuerpo físico está entre las dimensiones 1 y 3, largo, ancho
y espesor. De la dimensión 4 hacia arriba, en la 4 está el cuerpo etérico, que es el que le da forma al cuerpo físico. En la quinta dimensión está tu cuerpo emocional. De la sexta a la 10 está tu cuerpo mental. De la 10 a la 18 está tu espíritu. Y de la 19 hacia arriba, ahí están todas las jerarquías del universo. Hay un orden también, pero pues no me voy a meter a explicar eso ahora. Pero básicamente lo que estamos diciendo es, si tú no tienes información de sabiduría, siempre vas a ver, es como si tuvieras unas gafas con un color, con un filtro rojo. Siempre vas a ver todo rojo. Todo te va a parecer negativo. No hay ninguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave de la creación? Es encontrar información de sabiduría. ¿Sí? Encontrar información de sabiduría. Estamos viviendo un momento en el que la información de sabiduría está disponible para todos. Hay muchísimos maestros alrededor del mundo entregando información de sabiduría. Igual también diría que hay un 90% más de desinformación que de información de sabiduría. Pero igual, lo que tienes que hacer es aprender a ver el arte del entresaque, hacer el arte del entresaque. Porque todo el mundo, toda información tiene una zona de luz y una zona de oscuridad. Entonces tú tienes que aprender a encontrar en las personas, en la información, en todo lo que hay a tu alrededor, la zona de luz y evitar la zona de oscuridad. Eso para muchos es un problema porque muchos tienen una posición de yo puedo desde niños. Yo puedo. Y para yo poder necesito controlar mi realidad. Y para poder controlar mi realidad me tengo que volver perfeccionista y controlador y manipulador. Entonces resulta que cuando eso sucede, entonces cuando tú estás, es difícil aceptar que tú no sabes. Ese es uno de los grandes problemas que existen en este momento en el planeta Tierra, que la gente cree saber y no entiende que en este momento estamos viviendo unos tiempos, desde 1992 los maestros levantaron los velos sobre la información de sabiduría. Entonces, Fernando, espera, nos dicen que estás congelado, pero no nos estoy están congelado. escuchando bien, es que creo, tú te ves Yo bien, creo que es porque acá nos escriben que te ves. yo creo que es problema del internet de la persona que yo creo que es problema del internet de la persona que está viendo la transmisión. Yo te estoy viendo perfecto. ¿Tú me estás viendo perfecto? Sí, pues te veo Entonces no aquí está. como un poquito pixelado, pero te estoy oyendo súper bien y aquí dice la gente que están escuchando bien, entonces lo importante es Es que el es que mensaje aquí que nos tenemos, estás contando. mira, aquí tenemos uno de los problemas de Instagram, que es que estamos conectándonos a través de la red de celular. Entonces, si no hay, y no estamos saliendo por la red digital de Zoom o una de esas otras plataformas que te permiten a ti tener un ancho de banda mayor y que no exista este problema de pixelación. Esto no lo tenemos que aguantar porque pues esta es la realidad, esta es la herramienta que tenemos y esta es la herramienta que nos permite comunicarnos a todos. Eh, entonces, te decía, estábamos hablando de lo que significa ver la realidad con un filtro en tu mente, en tus ojos, en tus Como con sentidos, un que sesgo. hace con un sesgo, que hace que tú veas todo imperfecto. ¿Cómo puede existir la guerra? ¿Cómo puede ser perfecta la guerra? La guerra es perfecta para poder entender el valor de la paz. ¿Sí? Solamente cuando a una persona le destruyen todo lo que ha construido en su vida, le matan a toda la familia, en ese momento entiende lo que significa el acuerdo, el consenso, el llegar a una relación en la cual no tengas que cogerte a palo con tu vecino o con cualquier persona a tu alrededor. O sea, nuevamente viene el contraste, ¿no? Nosotros vivimos en una realidad de contraste perfecta, precisamente para poder aprender a controlarlos, a manejarlos. Y tus creaciones, tus experiencias y los resultados que obtienes dependen de la información que tú tengas instalada en tu mente. Esa es la clave. Y estás en este momento estamos viviendo un momento de autoclasificación, un momento en el que aún los seres humanos estamos colgados de los árboles como frutos y los maestros están escogiendo quiénes son los que
los frutos buenos, los que van a utilizar para sembrar la nueva civilización sobre la Tierra. Porque pareciera que no, pero resulta que estamos viviendo un momento cósmico absolutamente extraordinario. Entonces, la gente no tiene información sobre el momento cósmico y las razones de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. La gente siempre está mirando hacia afuera, nunca dirigen el ojo de su mente hacia adentro. Si tú quieres convertirte rápidamente en un creador, lo primero que tienes que hacer es acostumbrarte por las mañanas a dirigir el ojo de tu mente a tu interior para ver qué sucedió en tu vida en las últimas 24 horas con el objeto de que sepas cómo se chispoteó tu ego, cuándo, qué fue lo que hizo que reaccionaras agresivamente, qué te hizo decirle las 7 verdades y no ser hipócrita a tu mejor amigo y lo perdiste para siempre, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, la única manera que tú te des cuenta es si tú te autoobservas y observas las últimas 24 horas y te das cuenta en dónde están tus debilidades y en dónde están tus fortalezas. O sea, Eso debería conoce. hacerse mejor, perdóname que te interrumpí así, pero debería hacerse mejor en qué momento. Porque si lo hago antes de dormir, de pronto me genera ansiedad. ¿Es mejor por la mañana No, o no, por la no, no. noche? Por supuesto, entre las 3:33 de la mañana y las 5:55 de la mañana. ¿Por qué? Carolina, nosotros somos unos emisores de pensamientos y unos captadores de información de los pensamientos de otras personas. Cuando entre las 3:33 y las 5:55, el hemisferio en donde tú estás, toda la gente está dormida. No hay pensamientos en el aire. Todo está limpiecito. ¿Sí me entiendes? No hay Entonces es muy ruido, fácil, no hay ruido ahí. no hay ruido metafísico. Ujú. Entonces es muy fácil conectarte con tu maestro ascendido. Es muy fácil agradecer y automáticamente a través de ese agradecimiento recibir intuiciones, sincronicidades, oportunidades, ideas geniales, ¿verdad? Que te van a permitir avanzar al doble o al triple de la velocidad de la que están avanzando los que están a tu alrededor. O sea que el hecho de autoobservarte es un proceso que todo el mundo debería hacer. No es mucho, o sea, es una media hora todos los días, en la mañana, ¿verdad? En ese momento vas a poder saber qué es lo que tú tienes que corregir. Y hay cosas que son importantísimas de corregir. Me estabas diciendo que todo el mundo dice que hay que tener un pensamiento optimista y que no puede ser uno negativo y que sí. No, yo no te estoy diciendo, bueno, lo ideal es que tengas un pensamiento optimista, ¿sí? Pero en realidad lo único que te estoy diciendo es, cada vez que te llega un pensamiento negativo, hazle jiu-jitsu o judo, voltea a los 180 grados, Krav ¿sí? Maga. Exacto, voltea a los 180 grados. Si tú te acostumbras a eso, a que no voy a tener dinero con qué pagar el arriendo el mes entrante. Claro, he vivido 60 y pico de años o 55 o 45, ¿verdad? Y toda la vida he pagado el arriendo. ¿Por qué voy a estar dudando ahora que no lo voy a pagar? Entre otras cosas, porque la duda destruye la creación. Ese es uno de los grandes problemas. O sea, cuando tú tienes un propósito creador de algo en tu realidad y comienzas a dudar de ese propósito, automáticamente la fuerza creadora tuya se desdibuja y ya Porque baja la vibración, ¿por qué? sí, ¿Cuál es como la? no tienes la suficiente energía para poder manifestar y para atraer a tu realidad, ¿sí? Lo que quieres atraer. Entonces, con pensamientos negativos nadie avanza, porque los pensamientos negativos destruyen tu energía vital, oscurecen tu mente, te hacen entrar en depresión. Si se demora la depresión, entras en enfermedad. O sea, y además atraes por resonancia todo lo negativo que hay a tu alrededor, ¿sí? Personas que tienen una frecuencia vibratoria muy baja, situaciones difíciles que no quieres vivir, pero que te van a servir para aprender, eso sí, con toda seguridad. Pero todo depende de la información que tú tengas instalada en tu mente. Y la información falsa siempre hará que tú te equivoques y metas la pata y obtengas sufrimiento. Y la información verdadera te va a inducir a crear y a experimentar armonía. Te va a guiar a crear tu felicidad y tu paz interior, que es lo que en el fondo los 212 personas que hay escuchándonos en este momento, están interesadas en eso, en ser felices, en encontrar la paz interior, a pesar de que haya un caos impresionante a tu alrededor.
afortunadamente existe ese caos alrededor, porque la única manera de cambiar lo que no está funcionando en nuestra realidad, que esta pandemia lo único que ha hecho es revelarlo. No funciona el sistema económico, no el sistema político, no el sistema religioso tampoco funciona, el sistema de salud menos. Entonces, pues esas son cosas que hay que ajustar, que hay que arreglar. O sea que el universo nos permitió que todo el mundo vea lo que no funciona, con el Hacer objeto la de que nos tarea. podamos, claro, y que nos pongamos en el plan de, de corregirlo. Pero entonces, las decisiones que tú tomas y las acciones que tú realizas producen resultados de armonía o de sufrimiento en tu vida. Y si tú no te estás dando cuenta de eso, tienes que comenzar a darte cuenta para que puedas encontrar el discernimiento que mencionaste tú al comienzo de esta charla. Quien no encuentra discernimiento entre lo que produce conflicto, sufrimiento, desarmonía, escasez y enfermedad, y lo que produce armonía, paz interior, bondad, belleza, buena compañía, ¿sí? Está en la olla, porque quiere decir que avanza ciego por el mundo. Y cuando uno avanza ciego por el mundo, se está cayendo, se está hiriendo, está teniendo muchos problemas, sufriendo mucho, ¿sí? Son los resultados que tú obtienes en tu vida los que te permiten a ti diferenciar la información falsa de la verdadera. Y ten Ahí, la ahí, seguridad. perdóname, ahí lo que tú estabas diciendo de ir como a palos de ciego por la vida está muy relacionado también con el tema de hacerme responsable, uno, porque normalmente yo siento que esas personas que van a la ciega creen que todo es mala suerte, que yo soy de malas, que todo lo Claro. pésimo me tiene que pasar a mí. Entonces, ¿cómo empezar a hacer ese tejido de responsabilidad? ¿Cómo además a partir de la autoobservación quitarme esa camiseta de víctima que tengo encima para empezar Bueno, justamente a cambiar la torta? es que, Carolina, para poder llegar a donde tú quieres hay que subir muchos peldaños. Eso no es de que yo ahora ya voy a abrir los ojos y dejo de ser ciego por la vida. No, eso no es tan sencillo. O sea, requiere de un esfuerzo, un compromiso y una claridad en qué dirección te estás moviendo y qué tienes que hacer, ¿verdad? Entonces te dije inicialmente que había dos cosas, autoobservación y evitar los pensamientos negativos. No evitarlos, automáticamente voltearlos, convertirlos en pensamientos positivos. ¿Sí? Con eso es suficiente, porque eso hace que evites destruir tu energía vital y que al no destruir tu energía vital aumentes tu energía y eleves tu frecuencia vibratoria y comienzas a atraer cosas positivas a tu realidad. La tercera cosa que tienes que hacer es evitar el conflicto, o sea, dejar de ser reactivo. Pues la mayoría de las personas en este momento son reactivas. Y reactivas porque no tienen control de sus instintos, no tienen control de sus emociones, no tienen control de sus sentimientos, ¿sí? Entonces el problema está en que pues siempre van a estarse chocando con los demás. Vivimos en la torre de Babel de egos, no de lenguas, ¿sí? Ya hay traductores simultáneos. Entonces en este momento, ese evitar el conflicto hace que cada vez que tú tienes un conflicto, es como si tú pusieras tu energía en cortocircuito. Y tú cortas la energía, tú pon en cortocircuito una batería y verás lo que pasa. Se calienta y ya no tiene energía. Eso es lo que pasa con el conflicto. Entonces, el bien más preciado que tienes tú para poder manifestar y crear en tu realidad se llama tu energía vital. La mayoría de la gente no le pone atención a la energía vital. La mayoría de la gente no sabe que cuando esté, por ejemplo, voy a decir algunas cosas que tienen que ver con elevar la energía vital. Cuando tú sientas que tu frecuencia vibratoria y tu energía vital están bajas, primero darte unos golpecitos en el pecho sobre el corazón. Ahí está el timo, correcto, así, unos golpes, ¿sí? Y automáticamente siéntelo y vas a sentir que tu energía vital sube. Segundo, sal y busca un árbol, abrázalo, ¿sí? Y entrégale al árbol, el árbol está diseñado para hacer lo que te voy a decir, que es coger tu energía negativa y mandarlo hacia el centro de la tierra a través de sus raíces. Entonces él te saca la energía negativa. Y cuando tú estás abrazando el árbol, entonces en ese momento puedes estar en el presente totalmente y oír el sonido de los pájaros, el, 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 el
la brisa caliente que corre, el olor maravilloso de las flores que se encuentran a tu alrededor. Ves y te acuestas en el pasto y pon las palmas de tu mano contra la grama y vas a captar energía de la realidad. Y si te levantas y caminas descalzo, como dice Shivan, pues te va a servir muchísimo también. Sobre todo en la madrugada, al amanecer, ¿no? O a las 6 o 7 de la mañana, que acaba de caer el rocío, como su palabra lo dice, es una energía absolutamente sutil que viene de la arriba. Entonces, cuando tú caminas descalzo, primero descargas toda tu energía negativa y segundo, te cargas de esa energía que acaba de llegar de los cielos. Al mismo tiempo también, si tú si tú no duermes, difícilmente vas a poder elevar tu Cargar energía pila, vital. claro. Claro, no cargas pila. Y además no solamente eso, sino todos tus procesos fisiológicos que se activan en la noche, pues van a dejar de funcionar. Entonces, vas a tener problemas con la renovación celular, vas a tener problemas en muchos sentidos. Entonces, pues eso hay que hacerlo, ¿no? ¿Tú qué Existen opinas, unas por leyes, ejemplo, de los sonidos binaurales, de esos yo audífonos los que te uso mucho. pones? ¿Y cuál Te voy a frecuencia explicar. usas normalmente? Realmente yo estoy usando unas meditaciones que son meditaciones alquímicas, no son las meditaciones con psicomagia, no las de Jodorowsky. Son meditaciones que provienen de información de Hermes Trismegistus. Yo hice unas meditaciones para los retiros en la oscuridad que hago. Las personas que acuden al retiro experimentan o viven 16 meditaciones distintas que tienen un proceso creciente y uso la tecnología binaural para sincronizar los hemisferios cerebrales, y al sincronizar los hemisferios cerebrales y activar el chakra del corazón, y al mismo tiempo si al mismo tiempo tienes una cantidad de dimetiltriptamina por la oscuridad continua, pues lo que vas a encontrar es una experiencia absolutamente extraordinaria de autoconocimiento. Vas a poder encontrar las causas en gran medida de tus conflictos y de tu sufrimiento, ¿sí? Entonces, Por cierto, entonces acá en paréntesis, tu próximo retiro es ahorita en junio, ¿no? El 10 de sí, el junio. 6, el 6 de junio, del 6 Exacto. al 20, Para sí. que ahí aprovechen si quieren ingresar. Yo en algún momento me apuntaré a ese retiro en la oscuridad, porque además esa DMT, eh, yo no sé tú qué opinas, acá hagamos un paréntesis, se encuentra también a través de plantas enteógenas. Está la ayahuasca, está el bufalvarius, están algunos honguitos. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas con relación a eso? Es un paréntesis corto dentro de la crealidad, pero es que aprovechando que te tengo acá y que mencionaste la de Bueno, los que DMT. quieran saber más de este tema, tuve un live hace una semana dedicado completamente al tema que estamos tocando en este momento. O sea, eh, plantas sagradas y el efecto que producen, etcétera. Pero ¿qué opinas? ¿Que sí El o que no? DMT, ¿Que es la fácil o que es mejor el a ver, retiro es en la que oscuridad? depende, porque la mayoría de la gente las está usando de manera Recreativa. como el LSD, como tomarse un LSD. El LSD tiene dimetiltriptamina, ¿sí? Entonces, en la oscuridad continua es distinto porque tú estás enfocado en conocerte a ti mismo, ¿sí? Y en el momento en que estás en ese proceso de autoconocimiento y tienes energía, la energía más poderosa que puede tener tu cerebro, que es el de hidrógeno 3, ¿sí? Eh, entonces resulta que eso te permite, aunado a que tú no estás utilizando tu cerebro para construir la realidad, el holograma de la realidad, porque no hay luz. Entonces tú tienes una enorme capacidad de procesamiento cerebral que, aunado al DMT, aunado a los sonidos binaurales, aunado al chakra del corazón activo, aunado a las meditaciones con psicomagia, comienza a producir una serie de procesos interiores valiosísimos, porque tú te acuerdas de cosas
La mayoría de los problemas de los seres humanos están entre los 0 y los 7 años. ¿Sí? Ahí están las raíces de todo lo que le sucede a todo el mundo. Y ahí están las raíces de las creencias falsas y de las limitaciones mentales y de la En el desinformación. subconsciente, ¿no? Eso está como por Es, allá en el cajón de los recuerdos. No están. están guardadas, la mente tiene 5 archivos. Hay un archivo inconsciente. Ese archivo del inconsciente, el consciente siempre guarda lo que no le guste en el inconsciente. Lo que le produce ansiedad, lo que le produce tensión, no lo quiere recordar, entonces lo guarda en el inconsciente. El inconsciente capta muchas veces más de información en bruto, ¿sí? En bruto, de lo que está sucediendo alrededor que el consciente. Entonces, él utiliza esa información y todos los estados emocionales que el ser humano vive en el día para generar los sueños ordinarios y los sueños lúcidos. Y todos esos procesos, eso está en el inconsciente. Además tienes la mente psicológica. En la mente psicológica tú estás grabando ya no lo bruto, en cantidad, toda la información, sino en lo que se enfocó tu conciencia. Ahí hay Tamizado. memoria, perdón, lo que tú has tamizado, lo que tamizaste con tu consciente. Entonces, el tipo de información que tienes ahí es una información de mayor nivel, ¿sí? Y más arriba está el archivo del ego, y más arriba está el archivo intelectual, y más arriba está el archivo de comprensión. Todos esos archivos conforman lo que se llama la mente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nosotros vivimos en una realidad controlada básicamente por la ley de causa y efecto. Pero resulta que define que tú eres realmente la causa de efectos. Pero la causa de efectos está en tu interior, está en tu mente, ¿verdad? Los efectos están afuera. Y los efectos afuera están diseñados para que tú al observarlos, voltees el ojo de tu mente a tu interior y corrijas lo que no está produciendo efectos positivos en tu realidad. Hay una gran cantidad de desinformación de la ley de causa y efecto. Voy a decir 3 cositas sencillas. La primera es que la ley de causa y efecto, tú eres un creador. Y como creador de tu realidad, ¿sí? El universo te permite que tú crees lo que tú quieras, sin limitaciones. ¿Sí? Hay Y gente sin que quiere crear juicio. tristeza. Y sin juicio. No dice eso está bien, Sin eso está mal. juicio, por supuesto. Cree. Entonces hay gente que quiere crear vergüenza, culpa, rabia, miedo, orgullo, víctima. El universo no tiene problema. Eso es lo que él quiere experimentar. Entonces, y que al ver los resultados de lo que está creando, pues va a decir, esto no lo quiero yo vivir. Entonces, la ley de causa y efecto lo que te dice es, crea lo que quieras, pero tienes una obligación. Todo lo que crees tienes que experimentarlo en carne propia para que sepas si creaste armonía o si creaste desarmonía. Esa es la ley de causa y efecto. Nos han vendido una cantidad de cuentos con la ley de causa y efecto del karma, ¿sí? Nadie entiende realmente que el karma es lo que le falta a un ser humano por aprender para convertirse en un ser de luz, en un creador de realidades perfectas. Eso es el karma, ¿sí? El karma no La es vida pasada, que me sí, porté no, mal. un castigo o sea, que tú te equivocas en esta vida, mira la cosa tan absurda, tú te equivocas en esta vida y entonces en la siguiente vida, cuando no te acuerdas de nada del error que cometiste, entonces te toca experimentar lo que tú le hiciste a otra persona, a la persona, ¿verdad? Y lo peor es que a esa persona la obligan a hacerme a mí lo que yo le hice a ella. O sea, digamos que es un universo bastante kafkiano, manejado por la ley de ojo por ojo Ojo y por diente por ojo. diente, como Total. absurdo. Entonces, hay una cosa que es importante con esa ley, que es que tú lo que tienes que estar pendiente es que lo que tú creas siempre produce efectos. Y si esos efectos no te gustan, entonces tú tienes que corregir las causas que generaron esos efectos que no te gustan. Ese es el objetivo. Entonces, existe una cosa que se llama la ley de prueba y error. Estas son unas leyes que se llaman las leyes de creación. Hay diferentes leyes, ¿verdad? Hay 7 leyes universales y hay 7 leyes de creación también. Las leyes de creación están en el programa explicadas cada uno en un programa de 1 hora en el programa de Crealidad que está en mi página web, ¿verdad? Entonces, pero digamos que la ley rápidamente, ¿qué es lo que hace la ley de prueba y error?
tú eres libre, de acuerdo a la ley de causa y efecto, construye, crea, imagina lo que tú quieras, ¿verdad? Construye, créalo, ¿sí? Y encuentra si si te equivocaste y creaste sufrimiento, entonces, ¿qué es lo que hace la ley de causa, la ley de prueba y error? Usa tu ego, ¿sí? El ego es tu maestro. El ego es el que te permite a ti, o sea, el que se enfoca en usar las falsas creencias que tú tienes instaladas en tu mente. Para que Él las confirme usa. si sirven o no. No, para que tú, no si sirven o no, porque si son falsas, no sirven. Ujú. Pero el objetivo del ego es que tú las uses y encuentres el sufrimiento que generan para que tú, cuando estás sufriendo, digas, yo no quiero sufrir. Yo quiero, ¿qué fue lo que me produjo este sufrimiento? Porque yo no quiero que se repita. Entonces devuelves la película de tu vida y tienes muchas opciones para encontrar la causa que generó ese sufrimiento, ¿verdad? Y eso te va a permitir trascender esa causa y producir la evolución de tu conciencia. O sea que el sufrimiento y el error es la herramienta que utiliza el universo y que utiliza tu ego para generar en tu interior un proceso de perfeccionamiento progresivo. Un proceso en el que tú caigas a medida que vas aumentando tu nivel de energía vital porque te autoobservas, porque no permites sentimientos y pensamientos negativos, porque evitas el conflicto, tomas control de tus emociones, evitas la reactividad, ¿verdad? Dejas de ser víctima porque ese punto lo tocaste y no habíamos llegado a ese nivel todavía. La víctima tiene un gran problema, Carolina, que es que es impotente. O sea, le entrega su poder creador de la realidad a su presunto victimario. Imagínate, usa su poder para convencerse a sí misma de que no tiene ningún poder. Eso ya también es kafkiano. Entonces, el hecho de ser víctima, lo único que te hace es que te llenas de rabia, de rencor, de deseos de venganza. O sea, profundizas más el nivel de depresión y desesperanza. Entonces, la situación no es fácil para una persona. Eso es lo que en Entonces, la información llaman como ignorancia también, o sea, no darme eso es cuenta yo ignorancia. de mi propio poder creador y le paso como mi varita mágica a otro para que otro cree o ni siquiera cree, simplemente yo suelto mi responsabilidad en otro. Eso es Sí, ignorancia también. pero es ignorancia cuando estamos hablando de esta ignorancia, es ignorancia no de conocimientos, Ujú. ¿verdad? Sino de información, de sabiduría. A ver, cuando tú usas un conocimiento, tú no sabes si es verdadero o falso. Observas el resultado que produce en tu vida y en ese momento creas una hipótesis de esto me parece que es falso. Entonces voy a estar pendiente porque el evento que sucedió se va a repetir en mi vida y la próxima vez yo voy a tomar una decisión distinta a la que había tomado la vez pasada. Y en ese momento verifico que al cambiar mi respuesta ante lo que sucede, encuentro armonía y no desarmonía. En ese momento el conocimiento se convirtió en comprensión. Y esa comprensión yo la comienzo a usar y al usarla se convierte en certeza y en Sabiduría. sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría es la única cosa que tú te llevas de esta vida y que le entregas en procesos que tienen lugar después de tu muerte a tu espíritu en las dimensiones, en el reino de la transición. Allá le entregas a tu espíritu toda la comprensión que acumulaste, toda la sabiduría y la certeza, y ese es el objetivo de la vida. Y eso es lo que te va a permitir a ti convertirte en un creador de realidades perfectas, ¿verdad? Entonces, cuando tú no haces nada de eso, el universo no le queda más dos remedios, dos posiciones. La primera, sufrimiento en cómodas cuotas mensuales, ¿sí? O sea, la gente sufre y sufre y sufre y sufre, pero con un problema grande, que cada vez que se repite la dificultad que te produce el Más sufrimiento, duro. las consecuencias siempre son cada vez más intensas, ¿verdad? Hasta que te lleva directamente a la saturación de sufrimiento, que es un momento absolutamente extraordinario para un ser humano, porque es el único momento en que toca fondo y reconoce que no sabe, que no tiene ni idea de cómo manejar su vida. Y en ese momento se acuerda de figuras religiosas o de figuras o de palabras o de conceptos que escuchó en su niñez y pide ayuda. Cuando pide ayuda,
está pidiendo ayuda porque no tiene información. Y en ese momento, cuando el alumno está listo, es cuando el maestro aparece. Entonces el maestro siempre a los que están en saturación de sufrimiento les manda la información que necesitan para que puedan ver, ilumina su mente, la saca de la oscuridad y le permite ver cuál ha sido la causa de ese sufrimiento repetido. Además, en ese momento, tu ego ha muerto, se deshace, se calcina. Y a raíz de la luz y la ayuda de tu maestro y de los procesos que vas a vivir, nace un nuevo ego, un ego más espiritual, más tolerante, más femenino, más amoroso, ¿sí? Y obviamente mejora la vida. Ese es el camino de cómodas cuotas mensuales de sufrimiento. Eso es lo que se Siempre podría conduce a... llamar el concepto de la noche oscura del alma o el rayo Correcto, despejador. También le llamas tú, que son como esos eventos donde sí. la vida le da a uno un vuelco y porque hay seres a los que repetidamente hacen eso como en un loop cada determinado tiempo, como que viene un evento en un bucle. Listo, sale adelante de la noche oscura del alma, tiene una comprensión y más adelante otra vez otro evento. ¿Cómo podemos Así hacer, es. por ejemplo, para que ese círculo vicioso se vuelva un círculo virtuoso y yo me prepare antes y no tenga que vivir esa situación? ¿O simplemente por correspondencia lo debo vivir? A ver, habíamos hablado, me falta un punto para poder llegar a explicar lo que me estás preguntando, Ujú. que es cómodas cuotas mensuales de sufrimiento o tú vives una vida burguesa, no tienes ningún tipo de espiritualidad, ganas mucha plata, eres muy bonita, etcétera. Entonces, ¿qué hace el universo? Normalmente en ese camino tú siempre construyes un apego, ¿sí? Te enamoras de alguien, tienes unas relaciones sexuales extraordinarias, te subes por los espejos enjabonados y entonces en ese momento te llega el rayo despendejador. Y el rayo despendejador es que te quitan súbitamente el apego, ¿sí? Al quitarte el apego súbitamente, entras en la saturación de sufrimiento sin necesidad de haber tenido el sufrimiento creciente de el sufrimiento en cómodas cuotas mensuales, ¿verdad? Pa- Pero igual llegas a la saturación de un totazo, ¿sí? Y en ese momento tú igual reconoces que no tienes información y la pides ayuda y llega tu maestro igual, nace un nuevo ego y se produce la evolución de tu conciencia. Ese es los dos casos. Pero también puede suceder que la gente haga do, re, mi, fa, ¿verdad? Y cuando llegue a fa, cree que ya lo logró, que ya lo hizo y se devuelve. Fa, mi, re, do. Entonces necesita otro rayo despendejador o continuar con el proceso de sufrimiento en cómodas cuotas mensuales, ¿verdad? O sea, la mayoría de la gente no sabe que la comprensión y la certeza y la sabiduría no terminan en el cuarto paso de transformación, terminan en el séptimo. O sea, do, re, mi, fa, mi, do, re, Solo ha mi, fa, sido. sol, la, si, do, Mm. ¿verdad? Entonces, mientras tú no termines en la octava superior del proceso, tú no vas a encontrar la comprensión. Y esa parte, la parte de arriba del proceso, necesitas ayuda de la arriba. Solo no lo puedes hacer, porque necesitas que baje el fuego blanco de la arriba, que es el que te va a permitir, porque mucha gente se queda buscando cuál es la causa de lo que estoy viviendo y no la encuentra. Y no la encuentra básicamente porque no se ha conectado con el arriba, no ha agradecido la situación que está viviendo y no permite que baje a su mente el fuego blanco, que es el que le va a permitir, que le da, que es como si le mandaran DMT desde arriba. Entonces le da una claridad extraordinaria y puede ver la causa. Es Y entonces como si te ya, enchufaras, como si te enchufaran de la exacto, Matrix pero y como en la película Matrix y correcto, te descargan el programa. correcto, Yo alguna vez te oí en un correcto. live que tú decías, la gente que dice que los seres de luz y que los seres iluminados, y tú dijiste algo concreto y que me resonó mucho y que es luz es información. O sea, lo que estás diciendo ahorita es la posibilidad que tiene el ser después de lograr cierta escalada dentro de su proceso de conciencia de conectarse y bajar esa información, bajar esa luz, permitir que esa luz se ancle. Claro.
O sea, hablábamos hace un momento, hace un rato, de lo que significa el nivel de conciencia y lo que significa la dimensión. La dimensión tiene que ver con frecuencia vibratoria, ¿sí? La dimensión tiene que ver con densidad. La dimensión tiene que ver con una posición en la esfera de la creación. Entre más cerca al centro de la realidad esté el ser humano, más información tiene, más frecuencia vibratoria tiene y mayor poder y capacidad de manifestación tiene, ¿verdad? O sea que la dimensión realmente lo que hace es clasificar lo que en términos de energía, básicamente, pero la energía es lo que sostiene la información. Y la energía y la información es lo que te da a ti el poder o la capacidad de manifestación. Entonces, esas son variables que están todas entrelazadas las unas con las otras. El nivel de conciencia tiene que ver con la capacidad que tú tienes de autoconciencia, de conocerte a ti mismo, de saber qué eres, qué estás haciendo aquí, cuál es el propósito de tu vida, no solamente de eso, sino de saber qué pasa con tu entorno, por qué existen las personas que existen en tu vida, porque eso no sucede por casualidad, nadie llega a tu vida por casualidad, sino por correspondencia de aprendizaje. Entonces, ¿por qué están ahí? Eso es conciencia. También tiene que ver no solamente con el entorno y con los seres humanos que se encuentran a tu alrededor, sino cuál es cómo funciona la realidad, cuáles son las reglas de juego de esta realidad. Entre más sepas sobre las leyes universales, sobre los fractales, sobre las proporciones áureas, sobre los sólidos platónicos, sobre muchísimas cosas que tienen que ver con conciencia, mayor será el nivel de tu conciencia. Y la última cosa es cuál es el nivel que tienes de comprensión de que eres parte de un único ser, de qué función tienes para ese único ser. ¿Tú qué le das a él a cambio de que él te dé este maravilloso universo y esta maravillosa realidad y la oportunidad de vivir experiencias absolutamente fabulosas en la vida? Igual de fabulosas por el lado negativo que de fabulosas por el lado positivo, porque esa es la realidad en la que nosotros existimos, una realidad de contrastes, que además tiene otra característica, Carolina, que está regida por otra ley de creación que se llama la ley del péndulo. La ley del péndulo lo que dice es que básicamente en esta realidad de opuestos, ¿sí? Para que el ser humano encuentre el punto medio entre los opuestos, que es el que te libera de la pendulación, ¿sí? O sea, tú tienes que experimentar primero la lujuria y luego, o la castidad, y luego irte al otro extremo a buscar la lujuria, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que ni la lujuria ni la castidad son lo que tú estás buscando, porque en castidad estás sufriendo como un condenado porque tu cuerpo está despertando permanentemente deseos sexuales y como estás en castidad, estás obligado Reprimiendo. a reprimir lo que surge naturalmente de tu propia naturaleza. Y tampoco es estar permanentemente buscando con quién conectarse en la lujuria, ¿sí? Sino de encontrar el punto medio, de encontrar el camino de las relaciones sexuales conscientes con seres como tú. Entonces, eso hace que todo lo que tú experimentes en un lado, automáticamente y tarde que temprano en tu vida, te lleve al otro extremo. Cuando tú has experimentado los dos extremos, es el único momento en que tú puedes observar que ambos extremos pendulan desde un centro que es superior, el triángulo de la divinidad. Ese punto central, cuando el péndulo queda aquí detenido, que es el punto neutro llamémoslo lo negativo y lo positivo, pues dos extremos opuestos. Ese es el punto, ese es el camino de Buda, ese es el camino de la neutralidad, ese es el camino del amor, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, mientras no entiendas eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú no tienes toda esa información, pues ¿cómo puedes encontrar la felicidad? Si siempre vas a estar equivocándote, vas a estar andando por la vida como un ciego. Hay otras muchas leyes, ya nos queda muy poco tiempo, la ley del equilibrio energético, ¿sí? Que todo el mundo está intercambiando energía, ¿sí? O sea, tú siempre te estás conectando con personas a tu alrededor y siempre en tu vida y en la de todos hay un vampiro, ¿sí? ¿Siempre? No vienes,
O siempre. eres vampiro o das energía. Una de las dos. Mm. O solo hay vampiro. No, asume que tú tienes alta energía, ¿verdad? Y tú tienes personas alrededor tuyo que saben que tú estás en alta energía. Entonces van a acudir a tu realidad a decirte, Carolina, amor, por favor, ayúdame, me estoy muriendo, esto me está pasando, es una situación horrible, ¿sí? Y tú te identificas con el sufrimiento de esa persona y en el momento que te identificas con el sufrimiento de esa persona, automáticamente comienzas a soltar toda tu energía vital y ella comienza a recibirla y a captarla hasta que por vasos comunicantes en el etérico, los dos tienen la misma cantidad de energía. Cuando esa persona se va, tú quedas de irte a acostar porque estás fundida. Y ella antes de salir te da un abrazo grandísimo y te dice, ay Carolina, no sabes lo rico que pasé contigo, cómo me siento iluminado, me siento lleno de energía, cada vez que vengo a donde tú estás es una maravilla lo que me sucede. Pues claro, ella viene y tanquea con tu energía vital, ¿sí? Entonces, ¿Y cómo pues, puede hacer, ¿sí por me entiendes ejemplo, lo que quiero decirte? una persona que es consciente de su alta vibración y de su alto nivel de energía, cómo puede hacer para transmitir energía de forma consciente sin descargarse? Porque yo creo que eso también podría ser posible, ¿no? Claro. El tiro es no te identifiques con el sufrimiento de la otra persona. El problema está que nos han vendido, ponte en los zapatos de tu vecino, ¿sí? O sea, tenemos una cantidad de falsas creencias extraordinarias que vienen de la era de Piscis y del momento en que el ser humano necesitaba desarrollar sentimientos, entonces llevó al ser humano al exceso de sentimientos y a la compasión y al altruismo, ¿sí? Y ese exceso de sentimientos, compasión y altruismo, pues ese no es estamos en los dos extremos del péndulo, la persona que no siente y la persona que siente en extremo. No se trata de eso, se trata de llegar al centro. Jesús dijo, no ames a los demás más que a ti mismo, ni te ames a ti mismo más que a los demás. O sea, el centro, ¿verdad? Entonces, en la medida en que tú estés identificándote con el sufrimiento de la otra persona y adoptes una posición de compasión, ¿sí? Porque pobrecito, ¿cómo estás sufriendo? Cuando tú dices pobrecito porque estás sufriendo, no estás entendiendo que el sufrimiento que esa persona está experimentando es el que necesita para encontrar las causas falsas que tiene instaladas en su mente. Si tú le quitas ese sufrimiento, asumiendo las consecuencias del error que esa persona cometió, evites que esa persona aprenda y que al experimentar sus consecuencias pueda encontrar las causas en su mente que generan una dificultad que ha estado experimentando. No, me parece espectacular porque, como tú bien dices, venimos de una maleta pesada de creencias que aprendimos de los dogmas religiosos, que aprendimos de los padres, de ser el buen samaritano, que entonces se sepulta prácticamente con el otro con tal de estar ahí en empatía. Y me parece clave lo que estás diciendo de acompañar sin identificarse, sobre todo en este momento, porque pues uno ve como tanta convulsión alrededor, entonces tener esa claridad de verdad que me parece súper El importante. objetivo, el objetivo es llegar a tener compasión consciente, ¿sí? No compasión resultado de exceso de sentimientos, ¿sí? Que te lleva al altruismo y a la identificación. Es compasión consciente, es aquella en que tú entiendes el sufrimiento que está experimentando esa persona como el mismo sufrimiento que puede estar experimentando unos niños que llegas y ves que están aprendiendo aritmética, ¿sí? Pero tú, si ves unos niños que están aprendiendo aritmética, no le vas a quitar los libros de aritmética ni se te Ni les ocurre, hace la porque tarea. ni les haces la tarea. Ese es el Ujú. objetivo que ellos tienen. Entonces, más bien, los ayudas con información a que entiendan cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. Ese es compasión consciente. O sea, lo que entregas es información, sin identificarte, porque tú ya no eres un niño que está aprendiendo aritmética, tú ya estás en bachillerato o en PhD o en donde quiera que estés en ese momento, ¿verdad? Entonces, Carolina, creación de la realidad. Me Me dio mucho gusto encanta. haber
A mí me encanta y acá quiero invitar a la gente a que ingrese a tu página y vea tu taller Crealidad. Si no estoy mal, son 17 horas de contenido en el que está súper desmenuzado esto, con videos, con ejemplos, porque digamos, en una horita nosotros estamos como compilando todo lo que tú has logrado procesar paso por paso en ese taller. Y yo considero que en este momento es fundamental hacernos responsables de nuestro autoconocimiento. No podemos seguir como dejando afuera eh, toda nuestra percepción, sino tenemos que comenzar a ir adentro y ver que finalmente todo lo que está allí manifestándose lo hemos creado de alguna manera. Si vemos guerras, es algo tan simple como observar en qué estoy en guerra yo conmigo mismo, con mi familia, con mi perro, con el gato. Todo de verdad que yo sí siento que nace de adentro, y si yo quiero ver la paz afuera, pues tengo que empezar a hacer las paces conmigo mismo. Y de verdad que toda esta información que nos diste es absolutamente valiosa. Te quiero agradecer siempre por tu generosidad y por aceptar la invitación. Siempre es un gusto irte. Hoy me voy como con varios momentos en los que ¡oh!, me sonó la campanita. Fernando, mil gracias. Sí, a ti, Carolina, primero porque me da gusto ver ese rostro tan hermoso en mi celular. Segundo, por esa sonrisa tan hermosa que tienes. Tercero, porque tienes una cantidad de personas que te siguen, a los que yo quiero hacerles consciente de la importancia del momento que estamos viviendo y de la importancia de buscar información de sabiduría. Ahí escribí en todo lo que estás, las entradas que hay ahí, puse la dirección electrónica de mi página donde encuentran el taller de la evolución de la conciencia, que se lo recomiendo a todos. O sea, ese es el AIOU de la espiritualidad. Y el de Crealidad, el de evolución de la conciencia, son 18 horas de información en 9 o 8 sesiones de 2 horas, que tiene preguntas y respuestas de las personas que lo tomaron live. Y el de Crealidad es unos programas que yo hice hace como unos 2 o 3, más, como 3 o 4 años, que en realidad son películas, ¿sí? Y que tienen una parte dedicada al estudio del ego y a poder entender cómo funciona la realidad. También, además, en eso lo van a encontrar en crealidad-intermedia-malcun.com. Y también, por si alguna persona en algún instante necesita una guía, tengo también citas de luz que pueden perfectamente, simplemente se conectan conmigo y les doy una cita de luz por Zoom, en la que con mucha seguridad les voy a decir muchas cosas sobre sí mismos que necesitan saber para poder enderezar su camino. De modo que, Carolina, me dio muchísimo gusto estar contigo en este live. Por supuesto, siempre estoy dispuesto a tener estas conversaciones contigo. Primero, porque haces las preguntas adecuadas. Segundo, porque buscas los temas que otras personas con las que no he tocado con ninguna otra persona. Este tema no lo había tocado. Hay un live en mi canal de YouTube sobre el karma, ¿sí? Y sobre la ley de causa y efecto, pero no sobre la manera de crear tu realidad y de qué depende y qué es lo que tú tienes que hacer para crear la realidad que tú deseas vivir y la que deseas experimentar. Ay, gracias, Fernando. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron y espero verte pronto. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Me dio mucho gusto a todos ustedes. Un abrazo. Chao, pues. Chao.